Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, comenzamos un nuevo segmento de distribución y consumo bajo el paraguas de Mercado por Expertos. ¿Qué tal, Nelson? Buenos días. Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por suerte, un invitado de lujo, ¿eh? El doctor Luis Argüello, él es economista e investigador de la USAL. Tenés temas bastante importantes para hablar con él, así que bueno, yo los dejo y me quedo para el final. Quiero escucharlos. Adelante. Bueno, muchas gracias, José. José desde Milán nos hizo esta breve introducción y ahora vamos a ir con el investigador y profesor de la USAL, Luis Argüero, en este espacio de claves en distribución y consumo. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo está usted? Muy bien. Escúchame, en función de tu experiencia y tu know-how, vos que sos un especialista en temas de mercados de Oriente, ¿cómo enfrentaron el tema de la pandemia en estos mercados y qué conclusiones podemos extraer para, digamos, aplicarlas en nuestro país? Bueno, en principio tenemos que pensar que la pandemia empezó en Asia, empezó justamente en China y después se expandió. Primero tuvo una expansión regional y luego obviamente una expansión global. O sea, los países asiáticos fueron los primeros en recibir el impacto y fueron algunos de los primeros en tomar medidas. Estas medidas incluyeron cerrar los países al turismo, que fue lo primero que hicieron, luego cerrar a todo tipo de viaje, establecer medidas de restricción, etcétera. El impacto está siendo grande, sobre todo porque Asia está muy interconectada en su producción, entonces tienen problemas en los que producen bienes intermedios que luego son enviados a las ensambladoras y en las empresas ensambladoras porque al no tener alguno de los componentes no pueden generar el producto final. Entonces, las economías asiáticas han sido muy golpeadas. Tenemos a China que ha caído muy fuertemente por primera vez en varias décadas en el primer trimestre del año. También otras economías han caído, como la de Singapur o la de Japón. Las otras economías de la ASEAN han reducido muy fuertemente su tasa de crecimiento. A pesar de que venían creciendo a un 5 o 6% anual, ahora están en una tasa de crecimiento muy, muy menor y sobre todo el impacto se notará en el segundo trimestre del año. Ante esto, obviamente, las empresas están sufriendo mucho. Se han desarrollado varios o se están desarrollando varios paquetes por los gobiernos nacionales. El gobierno de Malasia, por ejemplo, desarrolla un paquete con 18% del PBI para incrementar la asistencia tanto a empresas como a familias para poder capear la crisis. Otros países lo que han hecho, por ejemplo, es posponer el pago de impuestos, están dando dinero a las familias para que puedan consumir, están dando créditos a las empresas. Todas las economías asiáticas lo que están haciendo básicamente en este momento es poner toda la carne al asador, poner mucho dinero sobre la mesa, dar a toda la ayuda que se necesita y la realidad es que los números asiáticos no están siendo muy malos, la tasa de crecimiento de casos es muy baja, con lo cual se espera que en el próximo mes haya cada vez una vuelta a una nueva normalidad que estaremos viviendo. Obviamente esta nueva normalidad impactará en muchos aspectos, incluso en el productivo. Ok, ¿hay alguna cosa que pensás que no estemos haciendo que podamos tomar de ellos y ellos ya están empezando a tener recuperación? Todavía es muy temprano para decir recuperación. Sí, en el caso de China, China fue el primero en tener todo este problema, entonces es un país que está adelantado a todos los demás. Algunos países recién están en la etapa de cuarentena y la han extendido, por ejemplo Malasia, por ejemplo Japón, y de diferentes maneras, por ejemplo en Corea se está empezando a salir levemente, de a poco, con muchos controles. Nosotros creo que tenemos que tener en cuenta que Argentina es un país que viene con muy bajo ahorro comparado con lo que son los países asiáticos. Los países asiáticos tienen 6 billones de dólares en reservas internacionales. Son 150 veces las reservas internacionales de Argentina, con lo cual tienen un montón de carbón para tirar al fuego. Así que seguramente van a tener una recuperación mucho más rápida. Esto implica también o implicará una gran oportunidad para Argentina.
en tanto la producción argentina o el mercado argentino va a estar alicaído y tenemos la oportunidad de poder aprovechar ese dinamismo que vendrá desde Asia. Bueno, veremos cómo nos impacta en el tema del comercio exterior. No sé si está habiendo algún impacto, pero bueno, esperemos que se recupere pronto. Bueno, en el comercio exterior, básicamente a Asia, Argentina exporta alimentos. El comercio de alimentos no ha caído demasiado en los últimos meses. Sí, el de productos industriales por estos temas que comentaba anteriormente, con lo cual para todo el sector agroalimentario hay nuevas oportunidades porque los humanos no paramos de consumir alimentos y tenemos nuevas oportunidades de negocio que están cada día porque el crecimiento ha sido muy dinámico en Asia. Están habiendo muchos millones de personas que salen de la pobreza, entran en la clase media, cambian sus patrones de consumo y con esto también cambian de dónde pretenden que vengan sus alimentos. Por ejemplo, desde Argentina, uno de los lugares más lejos que hay. Perfecto, Luis. Bueno, te agradecemos mucho esta participación en Claves en distribución y consumo. Seguramente seguiremos hablando en próximos encuentros y viendo un poco cómo evoluciona el mercado en Oriente y las oportunidades que tiene para los empresarios y para los argentinos en nuestros televidentes a los que tratamos de acompañar en este segmento de consumo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y los vemos a los televidentes en una nueva oportunidad aquí en Mercados por Expertos. Muchas gracias.